buenos días. Buenos días a todos. Gracias por venir a esta multitudinaria rueda de prensa. El primer punto que quiero sacar a relucir es el desempleo, el paro. El paro hoy día es la principal preocupación de los andaluces. El Gobierno se empeña en seguir con su publicidad engañosa, con su publicidad institucional y con su autobombo. Pero el Gobierno andaluz, por mucha publicidad y por mucho dinero que invierta en publicidad institucional, no puede engañar de forma perpetua a los andaluces. Presumen de ser, el Gobierno de Juanma Moreno presume de ser la locomotora de España. Bueno, pues no sabemos a qué se refiere con ser la locomotora de España cuando el empleo no es que no crezca, sino al contrario, se destruye. Los datos del mes de marzo corroboran lo que viene siendo habitual, por desgracia, para nuestra tierra, y es que el paro es un problema estructural para nuestra tierra. Los jóvenes tienen que seguir, sin más remedio, yéndose de Andalucía, porque en Andalucía no tienen una oportunidad de futuro laboral cierta. Por mucho que Juan Manuel Moreno Bonilla y su Gobierno del cambiazo pretendan decir lo contrario, la sociedad andaluza sabe que les miente. Hemos superado la cifra de los 800.000 desempleados y esta cifra podría ser aún mayor si no se hubiesen contratado en la legislatura más de 30.000 empleos públicos, lo cual nos lleva a la Junta de Andalucía y todos sus entes instrumentales a tener un volumen de trabajadores que supera con creces las 300.000 personas. En este sentido, nuestra consigna es la de siempre: menos autobombo, menos publicidad, menos gasto innecesario y apostar férreamente por la creación de empleo en esta tierra. En este sentido, lo quiero hilar con el siguiente tema, el cual, bueno, nos quedábamos perplejos con las manifestaciones que hacía el PSOE en boca de su diputado Felipe de Silicia, en el que, y quiero poner un ejemplo, ¿no? Algo que me viene a la cabeza, que sería propio de, no sé, de un programa, de un concurso como Pasapalabra. Si ponemos prostitución y Andalucía y te decimos acrónimo, pues te sale PSOE. Hablar de prostitución y hablar de Andalucía, pues te lleva, lamentablemente, a pensar en el Partido Socialista Obrero Español en Andalucía. Ese partido que se gastó el dinero de los parados en prostitución y en cocaína. Esto hay que decirlo alto, claro y cada día, para que a los andaluces no se les olvide nunca lo que suponen las políticas de empleo del socialismo en Andalucía: destinar el dinero de los parados a prostitución y a cocaína. En otro tema que queremos tocar y que nos parece sumamente urgente, teniendo en cuenta que el turismo en Andalucía supone el 12% del Producto Interior Bruto, y teniendo en cuenta el temporal que recientemente está afectando a las costas andaluzas, también a las zonas del interior, le pedimos y le exigimos al Gobierno de la Junta de Andalucía que deje de tirar balones fuera, que no responsabilice en cuanto a sus acciones a la labor que debería de hacer el Gobierno de España y que actúe de forma urgente e inmediata en la restitución de las playas y en la restitución de todos los daños que se han producido como consecuencia del temporal, debido a que tenemos la Semana Santa en puerta. La previsión para la Semana Santa, según cifras del propio del propio Gobierno de la Junta de Andalucía, eran de que hasta el jueves habría una ocupación del 70% y desde el jueves en adelante un 95%. Creemos que son fundamentos más que suficientes como para exigirle al Gobierno de la Junta de Andalucía que repare de forma urgente todas las zonas afectadas y que elabore un decreto de ayuda para los damnificados, pero debe hacerlo de forma urgente. Ya desaprovechó la ocasión en el Consejo de Gobierno de ayer
y esperemos que en un consejo extraordinario o en un decreto de la propia presidencia pues se habiliten estas ayudas. Pero hay que arreglar, reparar todo lo dañado para poder atender al turismo en Semana Santa. Y por último, quisiera sacar un tema del que hace mucho que no se habla, lamentablemente, y que sale a colación de una noticia que se publicaba en el día de ayer o el día de antes de ayer, creo, en el Ideal de Almería, en el que para Almería ya no se prevé la construcción y la instalación del PET-TAC para diagnosticar el cáncer hasta 2023. En Jaén siguen todavía en proceso de redacción de proyectos. El de Jaén, concretamente, fue uno de los puntos de los acuerdos presupuestarios con el Grupo Parlamentario Vox. Llevamos 2 años luchando por la instalación del PET-TAC en Jaén y todavía está en fase de redacción de proyecto. Y en Huelva pues no hay ni tan siquiera una previsión para la instalación de esta maquinaria tan sumamente necesaria e importante para el diagnóstico del cáncer. Es decir, tenemos 3 provincias, Huelva, Jaén y Almería, que siguen sin tener PET-TAC. Estamos hablando, en cifras que da el propio Consejo de Gobierno, de una inversión de en torno a los 5 millones de euros, 5 millones de euros que salvan vidas, 5 millones de euros que sirven para un diagnóstico acertado del cáncer y que sirve, en consecuencia, para la lucha contra el cáncer. Sin embargo, en la postura del Gobierno es esta otra muy contraria, es que prevalece su interés en invertir en publicidad institucional. Les voy a dar un dato. El último cuatrimestre de 2021, solo la Consejería de Presidencia adjudicó contratos para publicidad institucional valorados en más de 8 millones de euros. 8 millones de euros. 5 millones de euros cuesta poner el PET-TAC en 3 provincias donde hace falta, Huelva, Almería y Jaén, pero, sin embargo, el Gobierno prefiere gastar 8 millones de euros en publicidad institucional, ya sin entrar en valorar otro tipo de subvenciones. 1,7 millones de euros al sindicato, UGT y Comisiones Obreras, y así podría estar hablando toda la mañana. Es una cuestión que consideramos sumamente importante, sumamente urgente y que debe de realizarse y ejecutarse de forma inmediata. Y dicho lo cual, por mi parte, no tengo ningún tema más que añadir y me pongo a su entera disposición para cuantas preguntas estimen convenientes. Sí, buenos días. Bueno, para nosotros, con respecto a la encuesta y este tipo de valoraciones, que según de dónde vengan, tienen unas ligeras connotaciones de cocina, se suelen llamar las encuestas cocinadas. Para nosotros la mejor encuesta es la de la calle, es decir, es salir a la calle, hablar con la gente te muestra sus problemas, sus preocupaciones y la verdad pues estamos un poco, siempre lo hemos dicho, estamos alejados de esas estimaciones. A nosotros creo que nos dan 22 diputados, bueno. Eso, la verdad, que la mejor encuesta va a ser la de la urna, ¿no? Cuando se abran el domingo el domingo que se celebren las elecciones, que a ver cuándo se celebran, porque de seguir así, no sé, podemos llevarnos al 2028 para que se hagan las elecciones en Andalucía. Pero a nosotros no nos mueve. Nos preocupan algunos de los datos. Por ejemplo, nos preocupa que, de ser cierto lo que dice ese estudio, más del 53% de la población en Andalucía, su principal preocupación es el paro. Y precisamente pues no me extraña, porque son los datos que llevamos arrastrando 40 años en Andalucía y que, como no tienen solución, pues evidentemente le preocupa a la ciudadanía. Sí, buenos días. Yo quería preguntarle, porque hacía referencia a la intervención de Felipe Sicilia de ayer, y realmente casi en todo momento se estuvo refiriendo a Vox, y quería preguntarle por 2 asuntos concretos. Hablaba él del tema de la inmigración y decía que para Vox
dependiendo de la inmigración, hay clases, unas buenas, otras malas, y que dijo concretamente que una chica con velo en una villa de Marbella, a ustedes les parece estupendamente, pero la que lo lleva recogiendo tomate en Almería, eso es una imposición cultural. Quisiera saber cómo valora sus palabras y también hacía referencia a Vox cuando hablaba de la LGTBI-fobia, que ha aumentado las agresiones en Andalucía, según un barómetro que para ustedes es uno de estos chiringuitos que habría que cerrar, y se pregunta él cuál sería su política con respecto al colectivo LGTBI. Gracias. Bueno, con respecto a las palabras de Felipe Sicilia y cualquier palabra que venga del Partido Socialista, con respecto a Vox, tenga en cuenta que cuando Vox entra en este Parlamento, el Partido Socialista de Andalucía fletó autobuses pagados por el Partido Socialista para cercar y acordonar este Parlamento. O sea, imagínense cómo desde Vox nos tomamos las palabras que vengan del Partido Socialista. Sinceramente, no nos importa en absoluto lo que el Partido Socialista piense u opine de Vox. A nosotros lo que nos importa es lo que piensen los ciudadanos y la ciudadanía. Es evidente que para Vox no existe una inmigración buena y una inmigración mala en los términos que ha planteado este señor, sino que existe una inmigración que es legal y otra que no. La legal se respeta y la ilegal no. Es así de sencillo. Es hacer uso exclusivo de la legislación. Y no nos mueve cualquier otro tipo de opinión. Con respecto a lo que me decía de la con respecto al colectivo LGTBI, mire usted, nosotros siempre lo hemos dicho. Perdóname si quizás lo que voy a decir a continuación pueda ser unas palabras de trazo muy grueso. Nosotros no nos metemos en la cama de nadie. A nosotros no nos importa la condición sexual de cada persona. O sea, lo respetamos con total integridad y con total entereza. Y como digo, siendo reiterativo, respetuoso al 100%. Ahora bien, utilizar el dinero público para la construcción de chiringuitos en torno al colectivo LGTBI o en torno al feminismo, pues evidentemente ahí estamos totalmente en contra. Porque eso conlleva y subyace detrás de eso lo que se está viviendo en primera persona en los colegios, que es el adoctrinamiento. En el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del martes no se llevó un decreto de ayudas para paliar a los daños del temporal, pero sin embargo sí se lleva la intención del Instituto Andaluz de la Mujer para con el adoctrinamiento en los colegios. Entonces, para nosotros es mucho más importante destinar el dinero público a las cosas que verdaderamente importan y en beneficio del interés general, y no con un punto de vista totalmente ideológico y que lleve detrás esa construcción de chiringuitos. El propio colectivo LGTBI está en contra de las últimas de los últimos planteamientos y de la última legislación que el propio Gobierno de España ha sacado. Es decir, nosotros no tenemos ningún problema ni ningún complejo en decirlo. Es el Partido Socialista el que juega con la sensibilidad de las personas. Vox no. Hombre, lo que está claro es que la incertidumbre de cuándo va a apretar el botón para convocar elecciones a Andalucía no le conviene en absoluto, porque esa incertidumbre aleja e impide probablemente cualquier proyecto de inversión en nuestra tierra. La inseguridad y la incertidumbre para la inversión, para la generación de empleo, nunca es buena. Como usted muy bien dice, nosotros llevamos ya, creo que son 9 o 10 meses pidiendo el anticipo de elecciones. Primero, ya lo dijimos en su día, por desconfianza con sus socios, Ciudadanos, el tiempo nos ha dado la razón, y ahora pues le seguimos pidiendo lo mismo, que convoque ya elecciones, dado el nuevo escenario y dado que el Parlamento de Andalucía hoy en día no representa la voluntad del pueblo andaluz. Entonces, en este sentido, no sabemos si serán en mayo, si
serán en junio. Lo que sí sabemos, o sea, lo que sí queremos es que cuanto antes tome la decisión y que sea claro al respecto. No puede decir una semana que pueden ser en junio, otra semana que pueden ser en octubre. O sea, no se puede estar jugando de esta manera. Si no tiene intención de convocar elecciones, que lo diga, y si tiene intención de convocarlas, pues que las convoque, que diga la fecha, vamos a elecciones y que sea el pueblo el que decida quién quiere que le gobierne y quién quiere que forme parte de este Parlamento.